Bueno, como habíamos dicho en el video anterior, ahora te voy a platicar de un caso de lubricación industrial para aumentar la confiabilidad de un activo y evitar el mantenimiento correctivo. Esto ocasionado por no haber realizado un análisis adecuado al cambiar el tipo de aceite en una transmisión de un equipo crítico de la industria cervecera. Hola y bienvenido al canal de la comunidad Tecnosis. Te invito a que te quedes, como siempre, a ver el video hasta el final, porque te diré cuál fue la causa raíz de este fallo y lo puedas evitar si te llegas a encontrar en una situación similar. Analicemos este caso a través de los ojos de nuestro superhéroe de la confiabilidad, Lubriman. La historia de hoy comienza de la siguiente forma. Comienza así. Resulta que en una planta productora de cerveza, en donde realizábamos un servicio de consultoría para mejorar sus procesos de lubricación, ocurrió lo siguiente. En una transmisión, una caja de engranes vertical, cuya función principal es mover el mosto, que es la materia que da lugar a la fermentación. Y si no hay fermentación, pues no hay cerveza para el mercado. ¿Se imaginan lo crítico que es este equipo? Si falla, no tendríamos cerveza. Bueno, pues ¿qué sucedía? El ambiente de operación de esta transmisión es de mucha humedad, ese es su contexto operacional, y con una temperatura relativamente alta, entre 60 y hasta 70 grados centígrados. Como el agua por este ambiente llega a penetrar al equipo, el aceite mineral que se usaba se oxidaba muy rápidamente, inclusive se llegaba a formar una emulsión, con lo cual obviamente pues había fallas eventuales en la transmisión, en engranajes y en rodamientos. Fue entonces que un proveedor de lubricantes, llamémosle el proveedor de la marca X, les recomendó utilizar un aceite de polialquilenglicol de PAG, de tipo sintético de viscosidad ISO 150, el cual efectivamente se oxidaba menos, era capaz de trabajar con mayores cantidades de agua sin afectar la lubricación y mantenía mejor que un lubricante mineral su viscosidad cuando aumentaba la temperatura, ya que tenía un índice de viscosidad considerablemente mayor, más de 200 contra 90 de un aceite mineral. El vendedor de la empresa X argumentaba que al ser un aceite sintético, la viscosidad ISO 150 era suficiente, pues a la temperatura de operación mantenía mejor su viscosidad que el aceite mineral ISO 220 que previamente habían estado utilizando. Así pues, el proveedor X recomendó entonces su aceite sintético PAG ISO 150 en lugar del aceite mineral que tenían, de viscosidad 220 y con aditivos convencionales de extrema presión de azufre y fósforo, por cierto. El gerente de mantenimiento esperó un paro para hacer el cambio de aceite. Y en cuestión de días, problemas, muchos problemas. La transmisión tenía fugas por todos lados, con lo cual se perdía el aceite, con el alto riesgo de tener un bajo nivel, con el consecuente daño a los engranajes, rodamientos y un paro no programado. De hecho, se tuvo que parar. Y además, pérdida de producción. Como decíamos, si este equipo para, no hay producción de cerveza. Al hacer el paro, notaron una especie de gel en el interior de la transmisión y los empaques estaban totalmente reblandecidos, siendo esto último la causa por la cual se fugaba el aceite de polialquilenglicol. El proveedor X no dejaba de argumentar que su lubricante no tenía la culpa, que era de lo mejor, que era de tipo sintético. Pero ¿cuál fue entonces el problema? ¿Qué fue lo que sucedió? En primer lugar, los aceites sintéticos de polialquilenglicol no son compatibles con muchos materiales de empaques. De hecho, son químicamente agresivos, hasta con las pinturas. Y en este caso, el proveedor X no advirtió de ello al gerente de mantenimiento. Se concentró solamente en su producto, pero no en los empaques que tenía la transmisión. En segundo lugar, los aceites minerales o sintéticos de base hidrocarburo, esto es las polialfoalefinas, son totalmente incompatibles desde el punto de vista químico con los aceites sintéticos de polialquilenglicol, y si llegan a mezclarse y con la temperatura incrementándose, reaccionan de tal manera que se forma un compuesto gelatinoso, es decir, un gel. Y el proveedor X no indicó esto al gerente de mantenimiento, con lo cual, al no drenar el aceite mineral previo perfectamente, sí hubo una mezcla de ese aceite con el polialquilenglicol. En tercer lugar, ignoramos por qué el proveedor X recomendó la viscosidad ISO 150
sin haber hecho un análisis de las condiciones de operación de la transmisión. Al menos, hasta donde nos compartió nuestro cliente, no tenía el proveedor ninguna información de soporte. Se debió de haber hecho el cálculo para determinar la viscosidad adecuada. ¿Cómo se resolvía el problema? Aquí es donde entra en acción nuestro superhéroe Lubrimán. Como era urgente arrancar, pues se drenó perfectamente el aceite de PAG, se hizo una limpieza perfecta con solvente dielectrol, se enjuagó para no dejar rastros del aceite de PAG y tuvieron que volver a añadir el aceite mineral. Era cuestión de arrancar rápidamente. Del mismo que se iba a usar, y una vez que se drenó, ahora sí, y con la certeza de que no había problemas, se volvieron a poner los empaques que en ese momento tenían disponibles en el almacén y que sí eran compatibles con el aceite mineral. Y así arrancaron. Claro que hubiera sido una mucho mejor acción el haber puesto un aceite de PAG, pero habiendo realizado primero una limpieza perfecta de la transmisión, con un procedimiento similar al anteriormente descrito, enjuagando y asegurando que no hay mezcla con el aceite anterior, añadir el lubricante de PAG, cambiar el material de los empaques poniendo empaques de Vitón, por ejemplo, que de acuerdo a la tabla de compatibilidad, como la estoy mostrando en este momento, sí son compatibles. Y además, por supuesto, se dio a determinar, validar la viscosidad correcta, la cual se determina con el método AGMA 9005E02, como a continuación te voy a mostrar. Iniciaremos con el caso de Lubrimán en la industria cervecera. Bueno, para empezar, vamos a presentarte a Lubrimán. Lo tienes acá enfrente. ¿Qué está haciendo Lubrimán físicamente? Como podrás ver, está separando las superficies, de tal manera que al no haber contacto entre ellas no hay fricción. Si no hay fricción, no hay desgaste. Merece la pena observar que el espesor de esta película lubricante, la estatura de Lubrimán, va del orden de 0.5 a 20 micras. Como sabemos, una micra es lo mismo que un micrón, que un micrómetro, la millonésima parte de un metro, la milésima parte de un milímetro, y es así de delgado precisamente el espesor de la película que permite que todos los activos en tu empresa trabajen. Esto que estoy mencionando es justamente la introducción para dar la solución y el planteamiento que se hizo del problema de la cervecera. Muy importante recordar que la viscosidad es la propiedad física más importante de un lubricante. Es el que va a aportar la película que separa una superficie de la otra. La podemos definir también como la resistencia a fluir. Las unidades más comunes de la viscosidad son los centistocks, en segundo lugar los centipoise, o centipoise, como lo quieran pronunciar, y en tercer lugar los segundos Seibor universal. ¿Qué pasa con la viscosidad? Siendo una medida del espesor de esta película lubricante, justamente esto es lo que estamos buscando cuando aplicamos un lubricante, que permita que haya una separación entre una superficie y la otra, como lo podemos ver aquí. ¿Qué sucede cuando esta viscosidad se reduce o por efecto de que aumenta la temperatura? Todos sabemos, a mayor temperatura, menor viscosidad. Pues caemos en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque se reduce el espesor de la película, hay más probabilidad de contacto metal con metal, es decir, aumenta la fricción. Si aumenta la fricción, aumenta la temperatura, baja más la viscosidad y tendríamos problemas. Y cuando la baja mucho la temperatura, ¿qué sucede? La viscosidad aumenta y también tenemos un problema. En un caso extremo, el aceite puede convertirse en un sólido, aumenta la fricción fluida a tal punto que el aceite ya no lubrica. Por lo tanto, ¿qué es muy importante? Es muy importante cuando seleccionemos un lubricante que se mantenga esa película lubricante de tal suerte que ni se adelgace ni se engruese demasiado, sino que permanezca con un espesor tal que haya una separación. Ya todos sabían, seguramente los que están viendo este video, que a mayor temperatura, menor viscosidad y viceversa. Lo que a veces no tenemos claro es que esta variación de la viscosidad con la temperatura es un factor muy delicado. Observen ustedes aquí. Esta es una gráfica aritmética, obviamente. Aumenta la temperatura y la viscosidad cae completamente. De hecho, aquí tenemos una hoja técnica que nos da una idea. Es un aceite que a 40 grados centígrados tiene una viscosidad de 185 centistocks y aumenta la temperatura a 60 grados, es decir, a 100 grados centígrados. Y ese aceite que tenía 185 centistocks de viscosidad, ahora solamente tiene 15.6 centistocks. Es decir, ese aumento de 60 grados centígrados implica una reducción del 91% de la viscosidad.
Tanto así se reduce la película lubricante. Y entonces resulta ser que hay una medida que se llama índice de viscosidad. El índice de viscosidad de un aceite precisamente es una medida de la estabilidad de la viscosidad con la temperatura. Cuando un aceite tiene un índice de viscosidad muy alto, arriba de 90, es un número adimensional, quiere decir que la viscosidad varía poco con la temperatura. Y viceversa, si el índice de viscosidad es bajo, inferior a 90, significa entonces que hay una mayor variación de la viscosidad con la temperatura. Podemos ver que el aceite A, en esta gráfica, tiene una gran variación de la viscosidad. Aquí podemos ver que el aceite C mantiene más viscosidad en el mismo rango de temperaturas. Es decir, el aceite C tendría un mucho mayor índice de viscosidad. Y bueno, los aceites minerales tienen un índice de viscosidad entre 90, 100, 110, 120. Los aceites sintéticos tienen un mucho mayor índice de viscosidad, 140, 150, 200. ¿Qué quiere decir? Que muchos aceites sintéticos, como polialfalefinas, como poliglicoles, etcétera, tienen un mucho mejor comportamiento de la viscosidad respecto a la temperatura. Quedémonos con eso. Un aceite mineral con una polialfalefina, dado que es un hidrocarburo, son perfectamente compatibles. Pero cuando hablamos del polialquilenglicol, que es un aceite sintético excelente con un alto índice de viscosidad arriba de 200 y capaz de lidiar con mayores presencias de agua que un aceite mineral o que un pavo, simple y sencillamente son incompatibles, tanto con minerales como con polialfalefinas. De hecho, al estar en contacto, forman un gel, con lo cual se daña la maquinaria. No hay que mezclarlos. Otra situación que se tiene con estos lubricantes sintéticos, que son muy buenos, pero que tienen situaciones que considerar. La compatibilidad con los materiales de empaques y sellos y pinturas. Esta tabla, que tiene como referencia ASTM 4289, nos da la compatibilidad de PAO de ésteres y de poliglicoles con diferentes tipos de materiales. Podemos ver, por ejemplo, que los sintéticos son compatibles con el bitón, todos, pero, por ejemplo, un poliglicol no es compatible con un empaque de Buna N, por ejemplo, o un éster no es compatible con un neopreno, etcétera. Entonces, una desventaja, si lo podemos llamar así, de los poliglicoles es la agresividad con varios tipos de empaques y con algunos tipos de pinturas. Por otro lado, entremos al tema de aditivos. En el caso particular de los engranajes, que es el tema que nos ocupa, ¿qué sucede? El área de contacto entre un diente con otro diente es una línea. Si recordamos la fórmula de la presión es igual a fuerza sobre área. Cuando el área es muy pequeña, en esta fórmula, la presión es muy grande. Entre diente y diente de un engrane, la presión es muy alta porque el área de contacto es muy pequeña. Por lo tanto, en este tipo de aceites es muy importante incluir aditivos de extrema presión, porque la presión es tan grande que puede superar la película lubricante aportada por la viscosidad del básico. La carga puede ser tan grande que llegue a haber contacto metal con metal. En tales casos, entran los aditivos. En este caso, los aditivos más populares de extrema presión para lubricar engranajes de acero son aditivos que incluyen en su formulación fósforo y azufre, los cuales reaccionan con el hierro formando una sal de hierro que es más dura y más tenaz que el propio hierro, lo que vemos aquí como una película que hemos puesto de color amarillo. De tal forma que si llegara a haber contacto metal con metal, haya esta capa de protección. Muy bien. Finalmente, vamos a ver la manera de determinar la viscosidad de un aceite. Les aportamos la herramienta que nos dio la solución finalmente para el problema de la transmisión en la cervecera que vamos a recordar en un momento. Las recomendaciones derivadas de la referencia AGMA 9005E02 es la siguiente. Para temperaturas superiores a 80 grados centígrados, mejor utilizar un sintético. Si son engranes de acero o si son engranes de Sinfín Corona, se recomienda un pack para Sinfín Corona y un lubricante de polialfalefina con aditivos de extrema presión para engranes de acero. Si hacen temperaturas muy bajas, abajo de -10, lo mismo. PAG para Sinfín Corona, PAU con EP para engranes de acero. Y en el mundo normal, 50, 60, 70 grados centígrados, pues
puede ser un aceite mineral con aditivos de extrema presión para engranajes de acero y puede ser un aceite mineral con ácidos grasos para lubricar la corona. Aquí no se recomienda que lleve azufre y fósforo porque entonces ataca químicamente a la corona, lo cual no es recomendable. Muy bien. Les voy a recordar cuál fue el problema de la aventura del Lubrimán y la solución que se tuvo. Existen unas transmisiones en unas máquinas Lauter en las empresas cerveceras que son las encargadas de mover el mosto. Sin el mosto no hay fermentación y consecuentemente pues, no hay producción de cerveza. Imagínense si no es un equipo crítico. Como el ambiente es de mucha humedad, estaban trabajando con un aceite mineral de viscosidad 220 y un proveedor X sugirió el cambio a un aceite sintético de polialquilenglicol debido a su mayor capacidad de trabajar en mayor presencia de agua, al ser sintético tenía más resistencia a la oxidación, etcétera, etcétera. Total, que el gerente de mantenimiento de esta empresa decidió esperar un paro, hizo el cambio, le puso el aceite PAG y en cuestión de días, un problema terrible. ¿Qué sucedía? Fugas por todos lados, riesgo de parar la producción, etcétera. ¿Cuál fue la causa raíz? Pues resulta ser que los empaques que tenía esta transmisión no eran compatibles con el PAG. ¿Qué nos faltó ahí? ¿Qué les faltó ver? Mejor dicho, les faltó consultar la tabla de compatibilidad precisamente que les mostramos antes. Y luego el proveedor, por alguna razón, les sugirió utilizar un aceite de viscosidad ISO 150, cuando lo que habían venido utilizando era un aceite de viscosidad 220. Entonces, ¿cuál debió de haber sido el producto correcto? Estaba bien polialquilenglicol, pero debió de haberse indicado que tenía que utilizar empaques que fueran compatibles con el polialquilenglicol, por ejemplo, empaques de Vitón. Esta advertencia no la hizo el proveedor de lubricantes y sugirió una viscosidad ISO 150, la cual demostró que era insuficiente. ¿Cómo debió de haber calculado la viscosidad? Cosa que no hizo, y es la herramienta que aquí les compartimos, pues es la siguiente. Se calcula la velocidad del engranaje, que es pi por el diámetro de paso, por las revoluciones por minuto entre 60. Queremos que nos dé metros por segundo. Acá tenemos un engrane, y acá estamos hablando de que esto es el diámetro de paso. No es de la base de un diente a otro diente, no es del extremo, es justamente de esa línea de contacto entre el adendum y el dedendum, que es el diámetro de paso. Hay que tener esa información disponible. Y entonces, esta es la metodología, la herramienta que les queremos proporcionar. Lo que debió de haber hecho el primer lubricante es que no hizo. Determinar el tipo de aceite y la viscosidad ISO para lubricar un engrane de acero sometido a alta carga, que gira 1000 revoluciones por minuto, su diámetro de base de 18 centímetros y la temperatura de operación era de 80 grados centígrados. Debido al contexto operacional de alta presencia de humedad, se recomienda el uso de un aceite sintético PAG. Bueno, pues entonces se selecciona un aceite de tipo PAG. Hagamos el cálculo de la velocidad. Teníamos el dato del piñón y la velocidad del piñón. 3.1416, o sea, pi, por el diámetro del piñón, por las revoluciones por minuto por piñón entre 60, y nos da 9.42 metros por segundo de velocidad tangencial del engrane. Con esta información y con esa temperatura, vamos a la tabla precisamente que se deriva de la norma. Y entonces, pues vamos a ver lo que debió de haberse ocupado. 9.42 está más cerca de 5 o de 10 metros por segundo, pues de 10, ¿sí? Vamos a ponerlo en color rojo para que se note, de 10. La temperatura de operación, 80 grados centígrados. Por lo tanto, ¿cuál era la viscosidad que debió haberse utilizado? 220. Era la viscosidad correcta. Y sin embargo, este ejercicio no lo hizo el proveedor. Y pues esta fue la historia de terror y su solución. Se las compartimos para que no les vaya a ocurrir. Si quieren tener más información de este tipo de cálculos, que tenemos cerca de 300 cálculos de lubricación, análisis de aceite, de control de contaminación, etcétera, etcétera, los esperamos en nuestro próximo video. No olviden, la lubricación de excelencia es una excelente decisión, valga la redundancia,
porque implica una muy baja inversión y un altísimo retorno en su productividad, en la disponibilidad de sus activos. Los esperamos para contarles otra aventura de Lubrimán y cómo resolvió algún problema en la industria. Saludos, que estén muy bien.